Muy buenas tardes, bienvenidos a Charlas de Café. Mi nombre es Víctor Bazán y estamos en vivo en una edición más de este programa gracias a la señal de UCI, un canal inteligente. Bueno, se dio el esperado debate este fin de semana, un poco denso, pero por fin pudimos apreciar a ambos candidatos dar las propuestas en esta recta final de este 6 de junio, que ya es este fin de semana, nos falta mucho para estas elecciones, donde vamos a decidir realmente el destino de nuestro país. Y para hablar un poco sobre esta coyuntura y sobre lo que está pasando en algunos partidos políticos, está con nosotros Gustavo Chesti, quien es militante del partido Somos Perú, ex candidato al Congreso, y además tiene un tema especial contra la lucha para la corrupción, digamos, evitar la corrupción en todo ambiente del sector público y privado en la medida de lo posible. Gustavo, bienvenido a Charlas de Café. Muchas gracias, Víctor. Muy bien. Un gusto verte. Bueno, te conocemos ya del partido también, y tú tienes un tema muy especial justo para esta coyuntura, ¿no? Que es la lucha contra la corrupción. Correcto. ¿Cómo ves en esta coyuntura, en ese sentido, la propuesta de ambos candidatos justamente después del debate el domingo pasado? Exacto. ¿Han tocado de la manera apropiada, con el peso que se necesita en esta coyuntura presidencial, o crees que falta un poco más? A ver, con respecto al tema ese de lucha contra la corrupción, de hecho en el debate había un segmento que era el tema de lucha contra la corrupción y también un poco el tema de reforma política, ¿no? Todo en un solo segmento. Sin embargo, fue uno de los temas que tuvieron o tuvo, digamos, varias propuestas de los dos candidatos, lo cual me pareció interesante, pero si te das cuenta, los dos candidatos ha sido el segmento donde han leído prácticamente todo. O sea, tú veías que tanto Keiko Fujimori y Pedro Castillo en ese segmento han leído, voy a hacer esto, lo otro, y eran propuestas realmente buenas. De hecho, varias, digamos, nosotros como partido, como Somos Perú, y yo de forma personal, las propusimos, me parece interesante. ¿Cómo cuáles te parece interesante, por ejemplo? En primer lugar, empoderar la Contraloría, ¿no? A través, digamos, de generarles un mayor presupuesto para que se pueda implementar de forma eficiente lo que se entiende como el control concurrente, ¿no? Esto claro. Los dos lo dijeron, me parece muy importante. El tema de la protección a aquellas personas o funcionarios que denuncien actos de corrupción también es algo bastante importante. También muy necesario, además, porque exacto. Analizando la situación es parte del problema, ¿no? El temor de denunciar actos de corrupción. Correcto. Y empoderar al ciudadano o al funcionario público que denuncie estos actos me parece una buena medida. Exacto. Sobre todo porque a veces, digamos, aquellas personas que denuncian actos de corrupción son víctimas de alguna represalia por alguno de estos funcionarios, ¿no? Entonces, son medidas que son interesantes, han planteado varias, pero eran medidas que leían, o sea, no están claro, digamos, no están familiarizadas. No están familiarizadas. Digamos que no es su propuesta que día a día en la conversación que tiene con las diferentes personas. Es parte de su propuesta, de su speech diario como candidato. Así es. Y el otro elemento que muchas veces en campaña yo mencionaba, ¿no? Uno tiene que determinar el problema. O sea, tú cuando quieres combatir contra algo en específico tienes que entender el problema. Entonces, el problema es la corrupción, ¿no? Un análisis adecuado para saber cómo enfrentarlo. El otro, qué medidas vas a implementar. Uno de los elementos que es muy importante es quién la va a implementar. Entonces, el quién la va a implementar es hasta a veces tú dices, oye, ya, a ver, tú escuchas a Keiko Fujimori diciendo voy a luchar contra la corrupción. Son ideas, propuestas. Exacto, o a Pedro Castillo. El secreto, el truco está en la implementación. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y quién lo va a hacer? ¿No? Si realmente tiene la capacidad, la moral y la honestidad para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, vemos que los dos candidatos, vamos a ser claros, tienen, digamos, ciertos elementos que no han sido capaces de decir esto, digamos, que está de una u otra forma cercano a mi entorno, es corrupción y lo rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos creer, digamos, en alguno de los dos que va a haber una lucha realmente honesta? No quedó claro por lo que dices, ¿no? Porque, bueno, ambos candidatos tienen claramente cercanías con personajes que han tenido claros vinculaciones o han cometido claros actos de corrupción. Así es. Y eso es el temor que tenemos todos. En esa, digamos,
analizando esa variable de la corrupción, para nosotros, para mí, ambos candidatos representan prácticamente lo mismo y hay que tomar con pinzas lo que puede pasar. Somos Perú, ¿no? Hemos visto al ex candidato presidencial, Daniel Salaverry, pues acercarse un poco hacia el partido y hacia el partido liderado por Pedro Castillo, del Lápiz, y eso genera un poco de confusión, porque también hemos visto los comunicados del partido donde expresa claramente que da libertad a los militantes. Exacto. ¿Cómo ha sido tomado al interior del partido estas declaraciones del ex candidato Salaverry? Bueno, primero voy a señalar un poco los hechos. El ex candidato Daniel Salaverry es militante de Somos Perú, ¿no? Esto tiene que quedar sumamente claro porque hay muchas personas que creen que él es invitado. No, el que era invitado o el que es invitado es Martín Vizcarra. El que es militante es Daniel Salaverry. Que esto era una condición para que pueda ser candidato. Claro, digamos que la norma exige que el candidato a la presidencia tiene que estar inscrito, porque no es militante. El militante, bueno, digamos, es el que milita, el que hace la campaña, el que claro, está inscrito, es afiliado. Es afiliado, ¿no? Exacto. Claro, en términos legales es lo mismo, pero en la práctica es diferente. En la práctica, el que como tú bien dices, el militante es el que milita, ¿no? El que está ahí al pie del cañón. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Daniel, digamos, ha hecho una serie de declaraciones que sí me parecen que se alejan a lo que el partido ha entendido como su rol dentro de estas elecciones. ¿Esto qué significa? El día 18 de mayo, Somos Perú emite un comunicado de cuál va a ser la postura como partido. Esto significa darle libertad de voto a cada militante, a cada afiliado, pero también dice algo muy importante, que es que mantendrá su labor democrática y vigilante ante los hechos, ¿no? Que sea un candidato o el otro candidato elegido presidente, nosotros vamos a asumir una actitud vigilante, ¿no? Claro. En pos de la democracia. ¿Qué pasa, digamos, cuando uno de los supuestos líderes del partido toma una postura, no solamente de voto, sino de hacer campaña, que acá está la distinción? Tú puedes votar por quien quieras, eso nadie lo va a discutir, evidentemente Somos Perú no es un partido que dice, no, se tiene que votar de esta forma, hay libertad. Un partido democrático. Así es un partido democrático. Pero una cosa es que tú hagas público tu voto y otra cosa es hacer campaña activa, como lo dijo Daniel el día 25 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que dijo el ex candidato? Cuando lo entrevistan en Canal N, él dice que él está haciendo campaña activa a favor de Pedro Castillo en el norte del país, ¿no? Entonces, esto sí se aleja, digamos, de lo que el partido había dicho, ¿no? Entonces, yo como militante, ¿no? Porque dentro de los deberes de los afiliados al partido como militantes es que tú cumplas los estatutos, las directrices del partido, pero no solamente cumplirlas, sino además hacerlas cumplir. Claro. Entonces, con ese derecho es que yo digo, bueno, ok, ¿sabes qué? Voy a presentar una solicitud para que se someta a una investigación. Ni siquiera estoy diciendo expúlsenlo, etcétera, ¿no? O sea, que se investigue si realmente ha ido en contra de las directrices del partido. Acá hay un tema muy importante. Si el partido dice que va a ser vigilante, ¿no? Y que está apostando, digamos, por velar, y no solamente el ser vigilante, es decir, acá está pasando algo malo o acá algo bueno, sino también tratar de unir puentes. Entonces, si tú tomas una postura con respecto a alguno de los dos candidatos, lo que estás generando es ir en contra de esa vocación que nosotros estamos plasmando y que hemos venido teniendo desde hace más de 20 años, tratar de generar puentes. Entonces, si tú tomas una postura, ¿cómo vas a ser imparcial, no? Sí, además, también es bueno recordar que el partido tiene una representación parlamentaria. Exacto. Y como esta primera vuelta demoró un poco los resultados oficiales, muchos piensan que el partido Somos Perú no tiene representación en el legislativo. Y en el legislativo la función es fiscalizadora. Entonces, ¿cómo fiscalizar a un partido de la derecha o de la izquierda si está haciendo campaña activa por ese partido, ¿no? Lo que corresponde a la oposición, en este caso por los resultados electorales, es fiscalizar al gobierno de turno en favor de los ciudadanos. Así es. Sí, claro. Y para eso tienes que haberte mantenido al margen, que esa es la posición que el partido ha asumido. Ahora, el otro elemento que es muy importante es, tenemos que apostar por la unidad, no solo del país, sino también de Somos Perú. Entonces, cuando tienes un supuesto líder que por lo menos, digamos, hacia afuera, sale y dice, voy a hacer esto, genera esa confusión y genera esta división interna, ¿no? En la que algunos van a decir, sí, yo voy a apoyar a Pedro, yo voy a apoyar a Keiko.
Y esto yo no lo hago, digamos, porque tenga una posición, digamos, a favor de Keiko o a favor de Pedro Castillo, sino porque es lo que toca. Es lo que toca, o sea, ¿verdad? de hecho, tú conoces un poco mi historia. De hecho, tengo muchísimas más razones para, por ejemplo, decir que soy antifujimorista. No tengo muchas más razones que Daniel, pero el tema no va por ese lado. El tema va a respetar las directrices que el partido ha emitido. Así ¿no? es. Y en términos democráticos, además, como que es lo que corresponde. Y has mencionado una palabra muy, muy especial, tender puentes, que es lo que se necesita en esta coyuntura Exacto. que estamos viviendo, donde hay mucho enfrentamiento, mucho odio por medio, y después que pase la campaña, otra vez baja la tormenta, y va a ser muy necesario tender puentes, y estoy seguro que el partido Somos Perú, como lo ha demostrado a lo largo de la historia, va a cumplir un rol fundamental en la defensa de la democracia. Muy bien, Gustavo, te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias a ti. Y no sé si nos puedes dar un mensaje final, tenemos 1 minuto aproximadamente, sabes que el tiempo en televisión es corto, para las personas que están viendo, este 6 de junio es muy importante asistir a votar y en ese sentido nos gustaría escuchar un mensaje tuyo. Bueno, que sí asistan a votar, ¿no? El 6 de junio todos tenemos una responsabilidad clarísima. Vean bien por quién van a votar, sepan por qué están eligiendo. Creo que cada uno tiene serias críticas con respecto a los temas que nos interesan, que son democracia, corrupción, libertades, pero hay que analizar bien y asumir lo que significa votar. Por otro lado, entendamos que no podemos seguir estando divididos, eso es muy importante y justamente el rol que estamos teniendo como partido es eso, apostando por la unidad. El día 7 de junio vamos a todos tener que unirnos y trabajar de la mano y esa es la función que tenemos que apuntar. Muy bien, Gustavo. Fue Gustavo Chesti, ex candidato al Congreso por el partido Somos Perú, actual militante de la agrupación política y que además ha iniciado un proceso en disciplina del partido por las declaraciones del ex candidato a la presidencia, Daniel Salaverry, que ha manifestado que él se está encargando de hacer una campaña activa en el norte del Perú, cosa que va en contra de las directivas del partido. Muy bien, continuamos con más. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros y esperamos tenerte aquí nuevamente luego del resultado de este domingo 6 de junio que está captando la atención de todos los peruanos. Esperamos contar contigo en esta próxima ocasión. Muchas gracias. Muy bien.